Buenos días familia, una vez más bienvenidos a Compartamos un tiempo juntos, acá transmitiendo desde la comodidad de nuestro hogar, pues compartiendo la palabra de Dios como día a día lo hacemos con ustedes. Gracias por conectarse con nosotros. Esta mañana yo estaba leyendo una noticia de los periódicos que desde hace algunas 2 o 3 semanas el embajador de Israel donó kits educativos a varias instituciones educativas de nuestro país, es decir, a varios estudiantes. Estos kits educativos donados por la Embajada de Israel obviamente venían directamente del Estado de Israel. Entonces, en su discurso, el embajador de Israel ante la ministra de Educación pone su punto de vista muy claramente y dice que en nombre del pueblo de Israel y más aún en nombre del presidente de Israel hace esta donación para el desarrollo de los estudiantes ecuatorianos, de algunos estudiantes ecuatorianos. Pues es una donación simbólica, es una donación que seguro ayudará mucho a los estudiantes. ¿Cuál es el punto? El punto es de que cuando el embajador de algún país hace alguna donación o habla en el país en donde está de misión, pues es como si el presidente de la nación estuviera hablando. Vale decir que en el ejemplo que acabo de poner, el embajador de Israel habló en nombre del presidente de Israel. Es como si el presidente de Israel estaría hablando directamente al Estado ecuatoriano y decir, tomen esta donación de parte del pueblo de Israel. Pues eso me trae a memoria de que lo mismo pasa en las circunstancias espirituales que nosotros estamos viviendo. Pues nosotros somos embajadores de Cristo, ¿lo sabías? Pues si no lo sabías, pues bueno, contemos alguna historia adicional. Y mira, me quiero referir específicamente al Evangelio de Lucas en el capítulo 11, cuando de pronto un hombre no podía hablar, dice. El Señor Jesucristo estaba ahí con sus discípulos y de pronto aparece un hombre que no podía hablar porque un demonio estaba en él. Había tomado posesión de aquel hombre. Entonces el Señor Jesucristo comenzó a orar por él, oró, reprendió a ese espíritu que le estaba aprisionando a aquella persona y de pronto el hombre comenzó a hablar. El demonio huyó y el hombre comenzó a hablar. Y la gente se asombró, dice la palabra de Dios. Estoy en Lucas capítulo 11, desde el versículo 14 en adelante. Pero algunos decían, la gente que estaba ahí se admiraron y dijeron, oye, ¿con qué autoridad hace esto él? ¿Con qué autoridad está echando fuera a los demonios? Seguramente tiene algún pacto con Satanás. Eso es lo que decían. Claro, porque era el hijo del carpintero, porque era un hombre común y corriente como tú o como yo, y que de pronto tiene autoridad, pues no puede venir de otro sitio, sino que sea de Satanás. El Señor Jesucristo explicó las circunstancias, dijo que Satanás no puede hacer eso, no puede ponerse en contra de él mismo. Y termina explicándole en el versículo 20, voy a leer literalmente, dice, sin embargo, yo sí expulso a los demonios por el poder de Dios. Entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Así es, el poder de Dios ha llegado, estuvo con Jesucristo, ahora está con nosotros. Esa explicación es la que termino dando. Por lo tanto, hay dos circunstancias que debemos tomar la decisión. ¿Por cuál de ellas te vas? O estás con el poder de Satanás o estás con el poder de Dios. No puedes estar en el medio. Porque la palabra de Dios dice en el versículo 23 del mismo capítulo 11 de Lucas, el que no está conmigo, dice Jesús, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿En qué sitio estás tú? ¿Estás a favor o estás en contra del Señor Jesucristo? ¿O también estás diciendo de que todos los poderes que hay son solamente de Satanás y Jesús no existe? O si existe, tiene un poder inferior, cosa que no es verdad. Por lo tanto, estimada familia, mientras él hablaba, mientras el Señor Jesucristo daba esta explicación, dice el Evangelio, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron, decía aquella mujer, bendiciendo al Señor Jesús. Y él responde en el versículo 28, dice, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Sabemos de que la presencia de Dios ahora está aquí, estuvo con Cristo, ahora está con nosotros. Y podemos ser sus representantes.
porque si tenemos cierta autoridad, si tenemos poder, es poder delegado de parte del Dios de los cielos, que nos dio para cumplir una misión aquí en la tierra. Por lo tanto, me cambio a 2 Corintios capítulo 5 para continuar con la explicación. Y dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Esa es la labor. Debemos trabajar muy empoderados con el poder de Dios para, obviamente, persuadir a las personas que no conocen del Señor. No estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros. No somos superhombres, para nada. Somos, insisto, iguales. Tú, yo, todas las personas. Simplemente es la actitud y la entrega al Señor Jesucristo. Sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Por Cristo también. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Pues sí, mi hermano. Nosotros, ¿no te has puesto a pensar para qué estamos sobre la tierra? No estamos únicamente para pasar los días, o solamente para trabajar, o solamente para comer, o solamente para pasar lindo. No. Tenemos que cumplir una misión. A más de hacer todas las actividades que he descrito, pues tenemos una responsabilidad, porque si el poder de Cristo, el poder de Dios está ahora en medio de nosotros, nosotros tenemos que usarlo. Es como si tuvieras tú un cheque en blanco firmado y nunca pones el valor o nunca vas al banco y lo cobras. Tenemos gran bendición para tener el poder delegado de parte del Señor para hacer muchísimas cosas y muchísimas promesas que Él nos ha entregado. Continúo con la lectura. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Escuchaste? Tenemos esa tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha separado de Dios y necesitamos una reconciliación con Él. Hemos pecado, nos hemos separado de Cristo, nos hemos separado de Dios. Por eso ahora necesitamos que la tarea que nos envió el Señor de reconciliar al hombre con Dios sea ejecutada a través de nosotros. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. No toma en cuenta el pecado. El Señor te perdona cualquier cosa que hayas hecho en el pasado. El Señor te perdona. Recuerda eso. Entrega tu vida al Señor y no importa cuán malo haya sido en el pasado. Ahora podemos ser restaurados y restituidos en el reino de Dios para alabanza del nombre del Señor y cumplir esa misión. Y la parte medular con lo que quiero concluir está en el versículo 20 del mismo capítulo 5 de segunda carta de Pablo a los Corintios. Y dice así: así que somos, la conclusión es, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo, cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Somos embajadores de Cristo. Así como el embajador de Israel entregó las donaciones al gobierno ecuatoriano, a los niños ecuatorianos, en nombre del presidente de Israel, nosotros tenemos la misma responsabilidad. ¿Hizo por su propia voluntad el embajador de Israel? No, por supuesto que no. Él tuvo una disposición de parte del presidente de Israel para ejecutar esa actividad de dar la donación. Y eso significó que las palabras que pronunció el embajador de Israel aquí en el país valen tanto como las palabras que el presidente de Israel pronuncie en su lugar natal o quizás en nuestro país. Las palabras que Cristo pronuncia tienen tanto valor como las que tú o yo pronunciamos en nombre del Señor Jesucristo, porque acabamos de leer, somos sus embajadores. Por lo tanto, nuestra tarea aquí es traer la reconciliación al pueblo con Dios, traer la presencia de Dios al pueblo y reconciliarle, porque el pecado ha cortado esa relación entre Dios y el hombre. Tú y yo, que conocemos quién es el Señor Jesucristo, tenemos esa responsabilidad. La pregunta es, ¿la vamos a ejecutar? ¿La vamos a hacer? ¿Cómo reconciliamos? Pues hablando en su nombre.
dando testimonio de que el Señor vive en nuestro corazón. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.